Hay personas que sonríen, socializan, pero que en el fondo se sienten vacíos, hay un pensamiento de no querer vivir. Ya se le llama depresión funcional. Evidentemente es peligrosa porque pasa muy desapercibida. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 1.000 millones de personas en el mundo viven con trastornos de salud mental, incluida la depresión y la ansiedad. Comprenderla puede ser el primer paso para salvar una vida, incluso la nuestra. ¿Qué es realmente la depresión? En el fondo la depresión es una condición multifactorial. Distinguir patrones en nuestro estado de ánimo es clave para identificar las primeras señales de un trastorno que merece atención. Ansiedad y depresión. Diferencias y qué tan una va de la mano de la otra. Esta pregunta es súper clave porque ¿Cómo podemos relacionarnos de otra forma con los pensamientos sin creer que lo que estamos pensando es nuestra realidad? esto tiene que ver mucho con algo de autogestión. Quizá no tenemos todas las respuestas, pero estar presentes con empatía y amor para alguien que lo necesita puede ser una gran diferencia. ¿Cómo podemos ayudar si vemos a alguien que está en esos momentos de depresión? Lo que no deberíamos hacer, evidentemente, es minimizarlo. Acompáñanos en un episodio vital y hablemos de salud mental. Y la depresión tiene tratamiento. No es algo que va a durar para toda la vida si es que tú haces algo. Hola y bienvenidos a otro episodio de Hack tu Vida. Este es un espacio para reconectar contigo mismo, crear hábitos que funcionen, liberar tu creatividad y mejorar tus finanzas. Cada episodio está pensado para darte herramientas prácticas, reflexiones y semillas de transformación que te ayuden a hackear tu vida y aplicarlas en tu día a día. Si aún no estás suscrito en nuestro canal, te invito a que lo hagas para que no te pierdas ningún episodio. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hack tu Vida. Hoy vamos a conversar sobre un tema que, aunque ya ha aparecido en diferentes momentos del programa, llevaba tiempo queriendo profundizar con un especialista. Hoy vamos a hablar de la ansiedad y la depresión. Nuestro invitado es Daniel Narváez, psicólogo especialista en crisis de ansiedad, angustia, depresión, autoestima y problemáticas mixtas en adolescentes y adultos. Además, está estudiando medicina neuropática, creo que lo he dicho bien. Naturopática, perdón, lo que permite integrar herramientas como fitofármacos, nutrición y cuidado físico dentro del proceso psicoterapéutico. Daniel, bienvenido a Hack tu Vida y muchas gracias por regalarnos tu tiempo y tu conocimiento. Bueno, de partida agradecerte a ti este espacio, la posibilidad como de estar acá. Evidentemente un espacio donde considero que se puede aprender, se puede uno exponer ciertas temáticas que evidentemente son contingentes a todo lo que ha estado pasando. Así que muy agradecido por este espacio. Un honor estar acá desde el compartir estos conocimientos. Así que muy feliz de estar acá. Súper, bueno, siempre empezamos con 3 preguntas para que la audiencia te conozca un poco mejor. ¿Qué es lo que más disfrutas en el mundo? Una de las cosas que considero que más disfruto tiene que ver con acompañar desde el ámbito laboral a las personas en estos procesos de transformación. Pero por otra parte, ya quizás como para que me conozcan un poco más, es estar con las personas que quiero, estar con las personas que uno cumple ciertos momentos de felicidad, ¿cierto? Por muy que sean efímeros, etcétera, pero si bien es cierto, creo que ahí son los momentos más felices. Yo creo que una de las cosas que más disfruto del mundo es tener la confianza de poder hacer otras cosas. Y entre estas cosas está la redundancia, el poder salir, el poder disfrutar el momento, el poder andar en bicicleta, la naturaleza. Por ahí creo que va gran parte de las cosas que disfruto en este mundo, el poder acompañar en la primera instancia y el poder disfrutar estos momentos como conectados con la naturaleza. Súper. ¿Cuál es la palabra que más te gusta en cualquier idioma? Yo creo que una de las palabras que se me viene a la cabeza y que más me hace sentido, tanto desde la posición en la que trabajo y también como en la vida personal, es resiliencia. Siento que es como la capacidad que tenemos de sobreponernos a toda adversidad, digamos, y no volver a hacer lo mismo, sino que es como nos da la oportunidad de transformar ciertas cosas que justamente es lo que uno va trabajando en la vida, digamos, tratar de muy triste, pero no tropezar con las mismas piedras, digamos, de alguna manera decirlo, o si es que llegase a pasar nuevamente algo, tratar de afrontarlo de distinta manera. Así que me quedo con
resiliencia. Resiliencia. Bueno, y si no hicieras lo que haces hoy en día, ¿a qué te dedicarías? Uf, eh, siento que hay tantas cosas por las cuales me gusta. Yo creo que tendría que ver mucho, aunque suene muy contraproducente, pero creo que sería mucho del ámbito administrativo, pero ligado a las personas. Siento que de alguna manera, a lo mejor no atender directamente yo a alguien, pero sí administrar para mejorar la calidad de vida de ciertas personas. Entonces podríamos quizás estar hablando como de administraciones más sociales, o trabajo social, o alguna ingeniería de administración, digamos, pero que tenga que ver como con el impacto en la sociedad o a unas personas o un grupo de personas, por decirlo de alguna manera. Bueno, ya lo hemos conocido un poquito, ahora sí vamos a entrar en materia. Cuando yo me estaba preparando este episodio, estaba revisando algunos datos y la verdad se me pusieron los pelos de punta y todavía se me ponen porque sí lo escuchamos a diario, pero ver los datos es mucho más espeluznante y es la depresión es la principal causa de problemas de salud y discapacidad en el mundo y la segunda causa de muerte entre personas de 15 a 29 años, todavía se me ponen los pelos de punta, según la Organización Mundial de la Salud. Es una enfermedad que afecta a hombres y a mujeres. Sin embargo, en nuestra región, y hablo de Latinoamérica, muchas veces los hombres sienten más resistencia a pedir ayuda. Puede ser porque existen ciertas creencias de que los hombres tienen que ser muy fuertes y a lo mejor esto complica un poquito más. Con todo esto en mente, quiero que empecemos por lo básico, ¿vale? ¿Qué es realmente la depresión? Y he escuchado muchas cosas, que si desbalances químicos, que si no sé qué. Quiero que nos cuentes para que cualquier persona que nos está escuchando hoy pueda entender qué es la depresión. Súper. Es una muy buena pregunta, la verdad. Yo, desde el punto de vista práctico, teórico, podemos mencionar quizás dos puntos de vista, muy desde lo general, ¿cierto? Pero una depresión endógena y una exógena, eh, que, que lamentablemente muchos tratan como de encasillar, que existe, digamos, la depresión exógena que simplemente son por factores externos y la endógena que simplemente son por factores internos como la biología o la predisposición genética. No obstante, hay una cosa súper clave y yo creo que esta es la base que podríamos tener respecto a la depresión, que no es simplemente un desequilibrio químico, como la que tasa, digamos, la depresión endógena, sino que es un, comillas, un mito y que está superado. Si la audiencia le gusta, digamos, estudiar, escudriñar un poquito ciertas investigaciones, hay una investigación de Moncrieff con otros autores del año 2022, que es relativamente nuevo, donde también explica que en el fondo la depresión es una condición multifactorial. Esto en estricto rigor ya se sabía desde antes, no obstante, como que él profundiza en que estos escenarios multifactoriales no solo involucran ciertos estos factores biológicos, sino que también podemos estar hablando de factores psicológicos, sociales, y es decir, que no basta con mirar el cerebro, sino también que tenemos que mirar la historia de vida, los vínculos, el contexto, y aquí donde viene quizás como también una frase súper cliché de el dinero no hace la felicidad, pero quizás teniendo dinero podemos pasar la depresión de una manera distinta, pero considero que es ahí donde se conjugan estos conceptos, donde efectivamente hay personas que tienen mucho dinero y tienen depresión, como también viceversa, y hay personas que no tienen tanto dinero y también tienen depresión, y también es cierto como muy cruzadamente, quien tiene dinero no sufre depresión, quien no tiene dinero tampoco sufre depresión o si tiene depresión. Entonces, por decirlo de alguna manera, hay varios factores que involucra el término de la depresión. No quien tiene o no tiene, tendría que tener o no depresión. No sé si me explico en este concepto. Que la depresión no mira de qué tienes, ni de clases sociales, ni de nada, que simplemente es una enfermedad que puede estar basada en muchos factores y todo lo que está alrededor tuyo también implica. Aquí, ¿qué síntomas son los más comunes y cómo diferenciarlos de simplemente hoy tengo un día de bajón o hoy tengo un día a lo mejor más triste? ¿Cómo diferenciamos de que realmente estamos pasando por una depresión? Los puntos más claves es que el bajón anímico puede durar días y está relacionado generalmente por un hecho puntual. Muchas veces uno despierta quizás con esta sensación de hoy día no sé, me siento un poco cabizbajo, un poco bajoneado anímicamente, pero por lo general tiene una razón.
se puede identificar algo, pero la depresión, en cambio, se caracteriza por una persistencia en el tiempo y que por lo menos por el DSM, que es, digamos, el radar de nosotros los psicólogos de la salud mental, el libro, digamos, por qué nos basamos, es 2 semanas este estado, digamos que dejamos de hacer actividades que efectivamente nos generan interés, hay alteraciones del sueño, hay cambios del apetito, dificultades cognitivas, sentimiento de desesperanza. Entonces, cuando eh, la diferenciación más grande radica justamente en esto, en estos procesos que se alargan por más de 2 semanas, versus este bajón que podría ser por hecho puntual y que podría durar días, digamos, o incluso horas. Ujú. Ok. Y a ver, porque claro, ya voy entendiendo un poquito más. O sea, si yo estoy en un periodo de más de 2 semanas donde dejé de hacer las cosas que me gustan, donde eh, no consuelo la vida, lloro, tengo otros pensamientos diferentes, ya me puedo estar planteando que algo no está bien. No versus a lo mejor, no sé, me dejó mi novio o no sé, Daniel me dijo algo y no me gustó y en ese momento estoy llorando durante 2 días, pero es algo pasajero. ¿Podríamos como poner ese ejemplo? Exactamente. De hecho, una de las cosas que uno puede identificar exactamente el hecho puntual es donde uno puede definir si es que es un bajón o no. Ahora, dato clave, que evidentemente hay bajones que pueden transgredir a la depresión, por ejemplo, un proceso de duelo. Mm, Si bien es cierto, mm, tenemos identificado el hecho, pero el hecho transgrede, ¿cierto? Que pase el día, la semana y pueda transformarse directamente como una depresión. En el ejemplo que me está dando, efectivamente hay un hecho identificable, pero si la persona, en estricto rigor, de alguna manera percibe esto como una amenaza muy grande, puede transformarse en depresión al hecho de cuando pasen estas 2 semanas. Datos súper claves, eso sí, lo que estás mencionando, que uno tiene criterios para decir tienes depresión o no. Entonces, por ejemplo, en este caso muy puntual, es que si hay una pérdida de interés en las actividades, pero no hay alteración en el sueño, no hay dificultades cognitivas, no hay sentimiento de desesperanza, no hay cambio del apetito, no debería entrar al periodo de depresión, sino acá estaríamos hablando de otros diagnósticos, digamos, que podrían estar aledaños como la depresión como tal. Ok, me parece súper importante para los que nos están escuchando porque si hay alguien que está pasando por aquí ya puede empezar a identificar. Ansiedad y depresión. Ahí creo que hay como una comorbilidad, como que entre una y otra, y quiero que me cuentes diferencias y cómo se manifiesta y qué tan unidas o qué tan una va de la mano de la otra. Esta pregunta considero que es súper clave porque de hecho voy a citar a la misma OMS que mencionaste al principio. Y es que alrededor de 60% de las personas con depresión también presentan síntomas de ansiedad. Y esto se explica porque en estricto rigor ambas comparten circuitos neurobiológicos y patrones cognitivos de anticipación negativa, de autorreferencia crítica. Entonces, de alguna manera, la depresión trata de posicionar a la persona vale la redundancia, en un posible escenario negativo ante ciertas circunstancias. O es que nadie me quiere, o la desesperanza. Y esto radica también en un punto ansioso. O sea, te estás anteponiendo ante una situación que no sabes si realmente va a pasar o no. Entonces, como que funciona muy, muy desde lo cíclico, en que si tengo depresión y nadie me va a amar, me genera ansiedad que nadie me va a amar. Entonces, porque me posiciono en un futuro. Pero la desesperanza no me hace moverme para, digamos, hacer una acción para salir de este punto. Entonces, en estricto rigor funciona mucho desde lo cíclico de las cosas, pero efectivamente hay una comorbilidad muy directa, muy fuerte entre ambas, digamos, una relación muy directa. De hecho, hay evaluaciones psicológicas que evalúan directamente los dos puntos, como podríamos decir que el BDI el BDI y el BAI, que son escalas de depresión y ansiedad y que justamente miden ambas para descartar, porque también en conjunto se le conoce como trastorno mixto, cuando ambas se presentan de forma directa y digamos con los criterios ya puestos, digamos, en la persona, se le conoce como trastorno mixto. Entonces, de alguna manera, ¿cómo podemos dividir, tal como mencionaste en la pregunta, cómo podemos categorizar ambas
como ambos criterios, es que la ansiedad se va a presentar ante eventuales escenarios. Y lo voy a dejar muy de forma general, pero ansiedad, porque evidentemente todos podemos tener ansiedad, pero escenarios catastróficos, crisis de ansiedad, pero todo muy ligado hacia el futuro, constantemente pensamiento del futuro. La depresión es el no hacer nada respecto a estos pensamientos, el quedarse por la desesperanza que en el fondo todo lo que yo pueda hacer, aunque haga todos estos pensamientos y aunque pase todo esto, no voy a tener salida en todo esto. No tengo este poder como de cambiar todo lo que está pasando a mi alrededor. Para resumir, habías dicho que más o menos un 60% de las personas que tienen depresión pueden tener ansiedad y también puede haber personas que tengan ansiedad y no necesariamente tengan depresión. ¿Cómo, qué síntomas hay en la ansiedad? Porque justo ayer hablaba con un amigo que me dijo, oye, me notaba ansiedad, noté que tenía como el corazón palpitándome. ¿Qué síntomas hay? O sea, ¿cómo sabemos que estamos pasando por un momento de ansiedad? Hay varias cosas que tienen que ver como con el aspecto de la ansiedad, porque la ansiedad son muchas cosas, porque claro, evidentemente al nosotros mencionar mañana tengo que hacer tal cosa y es algo que es importante para nosotros, ya inmediatamente y muy automáticamente nos genera cierta ansiedad, pero es como la ansiedad de la buena, digamos, muy comilladamente. No obstante, claro, cuando suceden cosas que tenemos pensamientos catastróficos, pensamientos que algo malo va a pasar y pasamos ya definitivamente una ansiedad, qué rico que va a pasar esto mañana, versus el no quiero que pase esto mañana. Pasamos como de un giro a otro. Una de las grandes diferencias entre la ansiedad mala, le vamos a llamar, y la ansiedad buena, es que la mala de alguna manera trae síntomas que uno nota como extraños o autodañinos al cuerpo. Y entre esto está justamente lo que le pasaba a tu amigo, la palpitación del corazón, que suele ser un poco anormal, ¿cierto? La sudoración, como cambios en la respiración, esto a nivel físico. Eh, ¿Qué más a nivel físico? Movimientos muy irregulares en el cuerpo, también, esto está muy ligado también a los tics nerviosos o los tics ansiosos, que la diferencia más grande entre una y la otra es que los tics nerviosos son tics que uno no puede controlar, como el parpadeo de un ojo o espasmos musculares, y los tics ansiosos son los que el cuerpo, digamos, uno no se da cuenta que inician, pero uno los puede controlar, como el mover las manos de una distinta manera, o el pie de una manera, ¿cierto? Como esta típica, como de mover el pie de Ándale. arriba hacia abajo, exacto. Entonces, esos sí son tics ansiosos. Entonces, cuando uno comienza a notar que los tics ansiosos están subiendo, ya también un síntoma, digamos, de que mi ansiedad está subiendo. ¿Cuál es el límite? Justamente las crisis. Antes de que llegue la crisis, eventualmente uno podría controlar ciertas cosas a través de las respiraciones, a través del vivir el momento presente. Acá podemos hablar de un sinfín de técnicas, pero la crisis es como cuando ya el cuerpo definitivamente dice, esto lo estoy viendo como una amenaza real. Esto lo que tú estás pensando viene sí o sí. Y ahí es cuando esto se transforma, evidentemente, en algo que ya transgrede la realidad de la persona, por decirlo así. ¿Sabes qué se me vino a la mente? No sé si te has visto la película de Intensamente, que yo amo, y se me vino a la mente cuando Ansiedad entró en crisis y se quedó paralizada y Riley no podía hacer nada y es como esa ansiedad que te da, que no puedes realmente, no sabes qué hacer, que creo que ahí, literalmente, si nos están escuchando y nos han visto la película, creo que es una forma muy bonita de entender algunas de las emociones que nos van pasando. Quiero pasar ahora a algo que me parece importante y es que muchas veces, ¿qué tan cierto es que alguien pueda aparentar estar bien? O sea, salir, ir al trabajo, estar todos los días a lo mejor con los amigos y que de alguna u otra forma puede estar profundamente o pasando una depresión y nadie se dé cuenta. Y antes de que me contestes, hago un hincapié porque justo hay una publicidad hace años de una persona que iba todos los domingos al equipo a alentar a su equipo de fútbol, no sé si la has visto, y de repente el hombre nunca lo volvió a ver y era un hombre que se veía súper bien y resulta que se había suicidado. Entonces creo que es algo como que pasa más de lo habitual, pero quiero tu opinión sobre ese tema. Sí, es algo súper fuerte y estoy absolutamente de acuerdo, tanto a la publicidad que sí la he visto, y también al comentario. Estoy absolutamente de acuerdo porque hay quienes que tienen que cumplir con ciertas obligaciones. Y esto acá vamos quizás como al punto que mencionaste al principio,
Y claro, el tema quizás masculino se nota un poco más del tengo que ser fuerte, digamos, por una raíz un poco más de lo social. Pero claro, hay personas que sonríen, socializan, pero que en el fondo se sienten vacío, hay un cansancio extremo, un pensamiento de no querer vivir. Y a esto igual de alguna manera se le llama como una depresión enmascarada o depresión funcional también, que en el fondo puede funcionar en la persona, pero la depresión sigue atrás, tras bambalina, por decirlo de alguna manera. Evidentemente es peligrosa porque pasa muy desapercibida. Ahora, Ujú, esto tiene dos componentes por lo general y creo que este puede ser un gran ejemplo para que uno igual pueda hacer una introspección y decir, esto me está pasando a mí o es algo que yo suelo hacer. Que uno puede hacer una especie como de disociación de la depresión. Y ya voy a explicar como con un ejemplo de ello, una disociación de la depresión prácticamente e incluso como autogestionada. ¿Cómo pasa este proceso? Cuando alguien te está contando algo negativo, cuando algo te ujú. está contando algo, alguien te cuenta algo malo, suele pasar que en ocasiones la otra persona sonríe sobre la misma. Un ejemplo quizás, pero sí, ¿sabes qué? Voy a inventar este ejemplo por si acaso. Pero sí, me fueron infiel. Y después de esta infidelidad, de lo que cuento, me río y lo trato mal. Pero el tema no es para reírse, el tema es para, hoy lo estáis pasando mal. Esta Ujú. disociación que yo hago es para, de alguna manera, demuestro que estoy mal, pero fíjate que afuera me veo bien. Pero por dentro hay algo que, Enmascararlo. claro, hay algo que me está quemando y lo tengo que decir. Pero fíjate que por fuera me río, no es algo que me altere. Entonces, ya esta disociación de alguna manera te puede hacer pensar de ya, pero es curioso que me hables de algo malo, pero al mismo tiempo te rías. Esta disociación se hace muy automática, entonces quizás hacer un llamado de, ¿te das cuenta de que tú cuando hablas algo malo te rías posteriormente? Pues solamente como para notar si es que realmente te afecta o no, porque claro, acá voy a al segundo tramo que tiene que ver con lo social. Entonces, en estricto rigor, claro, el tema social de no tener que decirle a las personas si estás bien, si estás mal, tener que contestar cómo estás bien y tú, el típico, ¿cierto?, de la parte más social, cuesta mucho porque volvemos quizás al punto de que la ansiedad y la depresión se conjugan mucho. Entonces, ¿para qué voy a contar mis problemas si sé la respuesta? ¿Por qué voy a tener que decirle a alguien, estoy mal, si me va a decir, mm, quizás voy a exagerar, pero pucha, ponte bien, no sé, tú puedes con la vida, y son frases muy clichés, ¿y para qué voy a preguntar o por qué voy a decir si estoy mal si ya sé la respuesta? Entonces, de alguna manera es el llamado, evidentemente, es que cuando tú sientas esta sintomatología es acudir a una persona que sí pueda leer otra línea que personas, digamos, comunes, entre comillas, no te las va a decir. Entonces, esto tiene que ver mucho con algo de autogestión Mm. de tú moverte, digamos, a través de lo que te estás sintiendo de forma irregular. Pero claro, creo que respondiendo muy, muy a grosso modo la respuesta, la pregunta, perdón, es que hay una parte social y una parte de forma interna. No querer mostrar lo que te pasa, tal como la depresión enmascarada, ¿cierto? Y por otra parte, la presión social de tener que estar bien. Si están mal incluso, si lo digo, me pueden hasta echar del trabajo, por ejemplo. Exactamente. Y yo lo he visto, o sea, yo en su momento pasé por algo, o sea, pasé por una depresión, ahora entendiendo lo que es y tal, lo veo y lo he visto también en gente que tengo cercana que está atravesando por un momento como esto y sé que a veces es difícil, que no quieres ir a ningún sitio porque no quieres que te pregunten cómo estás. Y ahora que entendemos más como qué es la depresión, cómo se manifiesta, me gustaría que fuéramos a algo más profundo y qué pasa dentro de la persona, dentro de su mente y su cerebro. Y aquí quiero empezar por una pregunta básica, esa diferencia entre mente y cerebro. Buena pregunta. Y acá entramos, Ana, podemos entrar en un debate, no precisamente contigo, sino como en términos como de conceptos. Ujú, Eh, Voy a hacer una especie como de auto publicidad de un modelo que yo participé, digamos, y autor del modelo, que se llama MIMEC, modelo integrativo entre la mente, el cerebro y el cuerpo. Si tú buscas mente en cualquier parte, los buscadores, los motores, etcétera, vas a encontrar muchas diferencias en términos investigativos, porque si bien es cierto hay que tener como una definición estándar, pero
vas a encontrar en el ámbito investigativo que no hay mucha claridad respecto a lo que efectivamente es la mente. De hecho, en la antigüedad se pensaba efectivamente que la mente podía estar en el aire, que nosotros nos llegaban como el mundo de las ideas que se le conocen, y llegaban de repente a nosotros. Entonces, claro, en estricto rigor ha mutado este concepto, pero todavía no se sabe dónde está la mente. Unas personas incluso dicen que es parte del alma, entonces cuando el alma se separa del cuerpo, entonces la mente se va como, en términos hasta cristianos, podría irse, la mente es quien se va, digamos, hacia el cielo, hacia el infierno, digamos, el cuerpo que... Creo que podemos entrar en un sinfín de conceptos, por lo menos en lo personal y en la parte que yo me posiciono y que ha tenido como esta categorización de que ha sido aprobada, digamos, por la comunidad científica, es que la diferencia más grande entre la mente y el cerebro es que el cerebro, punto número uno, radica siempre en el presente. El cerebro está hecho para procesar, para la redundancia, procesos biológicos a través de los sentidos, a través de todo lo que tiene que ver con el exterior, el interior, pero siempre en el presente. El cerebro no puede procesar el latido del corazón que va a pasar mañana, ni en 5 minutos, ni en 3 segundos. Está en este preciso momento dándole al corazón a entender cómo ahora es donde tú tienes que funcionar. Versus la mente, que es como la oposición del cerebro que vive, digamos, entre el pasado y el futuro. Entonces, la mente es quien produce la sintomatología de ansiedad, de depresión, de puntualmente quizás como estos dos conceptos más grandes, pero es porque la mente es quien te puede posicionar en estos dos escenarios. Como el cerebro no puede, la mente sí puede abrirte este campo. Los datos quizás más claves es que el cerebro es quien procesa las emociones, no la mente. Entonces la mente, cuando te da ansiedad, no es precisamente porque la mente es la mala y quiere hacer que tengas ansiedades negativas o que tengas un mal pasar, sino es porque te quiere proteger. Pero la mente no sabe eso, simplemente la mente te lanza el pensamiento de, oye, va a pasar esto, y el cerebro es quien interpreta como, caramba, acá se viene algo complejo, entonces activo mi mecanismo de defensa y comienza la somatización de cosas. Ahora, evidentemente, acá hay varios procesos que lo personal he tratado como de descubrir a través de paciente tras paciente y que efectivamente es mucho más complejo que lo que acabo de mencionar, pero considero que para entender la estructura básica entre mente y cerebro, el cerebro muy presente y estrictamente está en el presente, mente pasado futuro, y cuando ocurren ciertos procesos que a lo mejor hay inestabilidad, es porque el cerebro le faltan, por decirlo de alguna manera, ciertos peajes entre la mente y el cerebro, porque evidentemente se comunican entre sí. Entonces, de alguna manera, esta comunicación está siendo tan alterada que el cerebro empieza a tomar todo lo que la mente le dice como que estuviera pasando ahora. Porque, insisto, el cerebro como no procesa el pasado y el futuro, no lo puede, digamos, como ¿Qué crees que es eso pasa en este momento? exactamente. Entonces la mente le dice algo y el cerebro es, esto está pasando ahora, tengo que hacer algo, digamos. Y ahí tenía otra pregunta, pero más contestada y quiero que me corrijas en algo, si o si estoy más o menos, porque cuando hablabas de esto, se me vino a la mente que, se me vino a la mente, me encantas. Que claro, cuando nuestro cerebro está procesando, un ejemplo podría ser cuando nos está pasando algo que estamos en una situación de peligro y en ese momento se activa nuestro simpatético, perdón, nuestro sistema simpatético que estamos en alerta. Claro, en ese momento ni estamos pensando, sino que lo único que estamos es reaccionando al presente. Y cuando pasan, porque claro, los pensamientos nos juegan malas pasadas, hasta el punto que muchas veces estamos pensando tanto algo que lo convertimos en una realidad que ni siquiera ha pasado. Y ayer un amigo me dijo una frase, no sé quién la dijo, pero a alguien que entrevistaron le habían preguntado cuál había sido sus peores batallas y decía que las peores batallas habían sido las que había peleado en algo que ni siquiera era real, que no había pasado. Entonces creo que, no sé si ese podría ser un buen ejemplo de cosas que pasan cuando el cerebro está realmente activo porque está en una situación que está pasando en el momento versus esos pensamientos que llegan que no tienen nada que ver con lo que está pasando ahora, que muchas veces son cosas que estamos preocupados porque, no sé, mañana voy a entrevistar a Daniel y si mañana Daniel me contesta de esta forma, pero es que no ha pasado. Y ahí no sé, porque me has dicho la parte de las emociones, que es las procesa el cerebro, y ahí quiero
¿cómo podemos empezar a relacionarnos de otra forma con los pensamientos sin creer que somos lo que pensamos o que lo que estamos pensando es nuestra realidad? Claro. Eh, Mira, diste un ejemplo súper bueno y acá creo que aquí podemos ir mencionando muchas cosas al respecto y cierto que creo que a la audiencia le va a ayudar bastante saber ciertos ejemplos más concretos de cómo puedes controlar ciertas cosas y saber que la mente y el cerebro la mente podríamos mencionarla como un ente y el cerebro algo más tangible, el cerebro más tangible, perdón. Entonces, ambos no pueden trabajar de forma paralela. O es una o la otra. Siempre parto de esta base. Y acá siempre doy, por lo general, el mismo ejemplo, que es el más práctico, y es el que necesito de alguna manera que cuentes, cuentes acá dentro de tu mente, digamos, porque es algo imaginario, algo que no es tangible y algo que no va a pasar realmente, porque los números no existen en la realidad, digamos, son Ujú, signos, pero si que puedas contar del 1 al 10 en segundos, aquí en tu cabeza. ujú. Pero al mismo tiempo, necesito que me puedas hablar de lo que hiciste el fin de semana. Evidentemente, la mayoría, porque no quiero decir todas, pero evidentemente no se puede. Si se pone más compleja las cosas, piensa en tales cosas versus háblame de lo que estás haciendo ahora, se empieza a complejizar la cosa. Y es porque de alguna manera estamos ocupando que adentro de la mente y por otra parte estamos ocupando el cerebro para dar una respuesta lógica. Entonces, o tú das una respuesta lógica, o tú piensas en lo que está pensando la mente. O es un camino o el otro. Entonces, ¿qué pasa con esta desregulación? La mente, Ujú. como es nuestra protectora de eventuales sucesos, siempre se va a poner también en escenarios lo más malos Lo peor. posibles, los peores escenarios, pero es porque está hecha para protegernos a nosotros, es la función que tiene. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegan muchos pensamientos y uno comienza a decidir, tal como este ejemplo, o tú cuentas o tú hablas de lo que hiciste el fin de semana, cuando comienzas a seleccionar mucho el de la mente, de repente como que la mente se empieza a apropiar de la vida. Comienza a, cada vez que yo, mente, pueda darte un pensamiento, sé que lo vas a tomar como real. Entonces comienzo a dominar tu vida. Comienzo a ser parte de que todo lo que yo te diga va a ser real. Dejando tu presente out. Ya tu presente queda muy al Fuera. lado porque la ansiedad o digamos los pensamientos del mundo de la mente, ¿cierto? Comienzan a liderar tu vida. Entonces, efectivamente, quizás como esto de forma más concreta, es cómo te posicionas tú en esta vida. Es si es que tú Ujú. puedes disfrutar los momentos que estás haciendo o cada vez que estás haciendo algo estás pensando en un posible futuro, un escenario. Dato clave es que el tema de las tecnologías también ha generado evidentemente un golpe en ello. O sea, tú cuando ves el teléfono, cualquier red social, digamos, estás viendo algo que ya pasó, pero tú lo estás tomando como algo real, publicaciones, perdón, del presente. Entonces, de alguna manera, todo lo que te está entrando por la vista, cuando estás scrolleando, digamos, es algo que ya pasó, pero que tu mente interpreta como que está pasando ahora, perdiendo Mm, tu presente, por ver algo que ya pasó, es cierto, en un teléfono. Entonces, considero que posicionarse en ese lado también es súper clave porque hay que saber que la mente te va a traer los peores pensamientos y esto, hacerlo de forma lógica, el saber que, que la mente va a traer cosas negativas y tenerlo muy consciente, ya abre puertas a poder modificarlo. Porque uno muchas veces, y eso también lo he visto en muchos pacientes, que se empiezan como a culpabilizar, perdón, de los pensamientos, de, oh, es que yo no quiero hacer así, es por qué me pasa esto a mí. Pero cuando lo externalizas, y le explicas que la mente es alguien que es así, o sea, es la función, es algo que te ayuda, pero cuando le empiezas a hacer mucho caso, ahí ya pasa a otro ámbito. Entonces, ujú. claro, la decisión es la importante. ¿Qué decisión tomas tú? ¿O tomas en consideración a la mente o tomas en consideración tu presente? No sé si me expliqué. Sí, no, no, no. Y aquí quiero dar algo, no sé si puede ser un ejemplo y que puede servir, pero una de las cosas que yo, porque claro, tú has dicho algo, no somos, no, los pensamientos van a estar ahí. Saber que nuestros pensamientos siempre van a ir a lo negativo es algo importante que si somos conscientes de eso nos va a ayudar muchísimo. Y algo que a mí me ha ayudado mucho es, hay cosas que no podemos controlar. Entonces, claro, cuando yo estoy afrontando algo que yo no puedo controlar, mi mente empieza a pensar lo peor, empieza ya, bueno, se monta, vamos, de imaginación total.
Y una de las cosas que yo empecé a hacer en mi trabajo de terapia, de crecimiento personal, es como, ok, esto lo puedo controlar versus esto no lo puedo controlar. Y cuando son cosas que están en control externo, quiere decir, fulanito me tiene que responder, pero es que yo no puedo controlar que fulanito me responda cuando yo quiera. Entonces es como empiezas a decirte, ok, Ana, y yo me hablo muchísimo, Ana, esto no está en tus manos, la persona te contestará cuando pueda, tal, no sé qué, y empezar como a tener esas conversaciones con esos pensamientos para poder disociar de que no es una realidad, porque lo que sí he notado que cuando me quedo mucho en ese pensamiento termina siendo un bucle y terminas como, hay un ejemplo que alguien una vez me dijo y se me quedó mucho, es como cuando estás mirándote el pie, el dedo del pie y estás todo el momento centrado en eso, centrado en eso, centrado en eso, pero en el presente están pasando millones de cosas a tu alrededor y tú simplemente estás enfocado en ese pensamiento. Entonces es como qué prácticas otras tengo una sección para técnicas, pero así que se te vengan a la mente que le puedan ayudar a alguien a salir en ese momento que está como muy en ese pensamiento para volver a la realidad y poder como, ok, no me quedo ahí. Claro, de partida, excelente ejemplo los que diste, Ana, y también qué buena definición de ambos. Entonces, quizás como modo de algo más práctico, es que muchas veces se habla de que la ansiedad a través de la respiración puede calmarse, pero datos súper importantes que la respiración muchas veces es como uno de los ejercicios más complejos para una persona con ansiedad, porque ¿cómo quieren que respire si estoy en este momento con ansiedad? Entonces, una de las cosas que en lo personal recomiendo mucho para calmar estos pensamientos mentales, como se les conoce, procesamientos mentales, es que uno le tome atención y va a sonar quizás muy redundante y quizás como una técnica como, pero esta es la técnica, pero voy a ejemplificarlo, es que le tome atención a lo que sí efectivamente puedes controlar, tal como tú lo dices, y es que son los procesamientos cerebrales, a diferencia de los mentales, que es la idea, ¿verdad? Y la imaginación del pasado y el futuro. Pero los procesamientos cerebrales, lo que sí podemos controlar, pasan siempre por nuestros sentidos. No pueden pasar por otra parte que no sea nuestros sentidos. Entonces, claro, el hecho, si te preguntas, en este momento estoy viendo quién está pasando, pero si hay un animal, si hay un gato, un perro, una persona afuera de mi casa, no lo puedo saber, porque no lo estoy viendo en este momento. Entonces, la descripción de cosas que tú puedes hacer solo por tus sentidos es una buena técnica. Por ejemplo, me está dando en este preciso momento una crisis y estoy sobrepensando en que la entrevista con la Ana me está, o no me estoy entendiendo y comienzo con pensamientos, "Uf, no, me está costando esto, pero espérate, estoy en mi presente y si toco, mira, esta botella que tengo acá está llena, está helada, sí está helada, la verdad. Esta botella a mí me la dieron hace años atrás, uy, yo estoy años en el cuadrado ahora que lo pienso, me trabajo con el cuadrado y llevo años. Esta botella está helada, la verdad, Ana, y ¿sabéis qué? Yo le eché agua ayer, parece, se me acaba de olvidar lo que estaba pensando. El- Exactamente, sacarte muy bueno, me ha Exactamente. gustado, Ahora, ¿cuál es sacarte. el tema? Es que lo ideal es que lo hagas con tus sentidos. En este momento yo acabo de ocupar lo visual porque la vi y el tacto, Ujú. pero evidentemente hay personas que les sirve más la audición o el olfato. Entonces, ¿cómo poder gestionar este proceso? Es que, por ejemplo, con términos de audición, es una recomendación que hago, pero jamás escuches música que ya conoces, porque creo que a más de alguno le ha pasado que puede escuchar música, cantarla y al mismo tiempo pensar otra cosa. Y es porque la canción, como la mente ya se la sabe, entonces tú puedes cantarla fácilmente. El tema es que puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, entonces lo ideal es parafrasear músicas que no conozcas. Eh, no sé, bla, 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 tanto, ¿y qué dijo y cómo, por qué dijo eso? Esta atención a la escuchar, ¿verdad? También es súper clave. Y él es notar, y tiene que ver mucho con el autoconocimiento de qué es lo que te sirve a ti respecto a describir las cosas que te pasan. Yo, Daniel, soy más visual. Me sale más fácil describir lo que estoy viendo antes que describir lo que estoy tocando. Yo. Mm. Entonces ahí cada persona igual tiene que buscar la alternativa de qué soy yo más, más visual, más de tacto, más olfativo, etcétera. Pero me parece muy buena técnica. Yo en su momento, cuando pasaba crisis, digo, de ansiedad, hacía tapping eh, sensorial para bajar también un poco. Entonces, bueno, voy a entrar antes de que nos vayamos, que tengo muchas cosas para preguntar. Entonces, quiero que nos enfoquemos ahora en la parte de una parte
que me parece compleja, pero es una realidad, lastimosamente. Y es ahora que hemos entendido como lo que pasa en esa parte interna, quiero que vayamos a la experiencia, lo que vive una persona que está pasando por un momento de esto. em, es ese entorno, porque qué pasa con su entorno, cómo puede influir en su recuperación y, y quiero engancharla como con otras preguntas que tengo, pero quiero muy bien como ese entorno, porque a veces yo en mi caso tengo una persona bastante querida que está atravesando por esto y a veces es como, ¿cómo ayudas? ¿Cómo puedes echar una mano? ¿Cómo puedes estar ahí? Cuéntame cómo podemos ayudar si vemos a alguien que está en esos momentos de depresión. De partida va a ser súper clave si es que la persona lo verbaliza o no. Eso es súper importante. Hay dos cosas que son claves en todas estas señales. Una es identificarlas nosotros hacia la persona, como el aislamiento repentino o cierta frase que no sé, no vale la pena seguir. Uno igual va como interiorizando ciertas cosas que tienen que ver efectivamente como, está en un periodo de depresión, ¿cierto? O ciertas crisis. Versus que la persona efectivamente lo haga saber y textualmente te lo diga, ¿cierto? Como estoy mal y necesito ayuda o me siento muy mal. Partamos como desde esa base. Entonces, una de las cosas que es súper complicado porque también depende mucho de los matices que como, tal como dices tú, desde lo familiar, desde la amistad, es algo súper complejo porque tampoco la idea es que tú te lleves la carga de otra persona. Puede sonar muy frío, pero tampoco es la idea que efectivamente tú hagas como un rol que lamentablemente no puedes tener o no puedes alcanzar o tengas que prepararte solo por aquella persona. Entonces, no quiero que suene frío, eso quiero que se tome con muy altura de mira, pero efectivamente lo ideal es que no te lleves la carga tú. Entonces, ¿cómo sucede este proceso como de ayuda a saber de cómo poder contribuir a una persona? Pasa a través de dos cosas. La primera es con el estar, el poder estar presente, el saber que esta persona cuenta con alguien, pero no solamente como en la escucha. Sé que, vale la redundancia, sé que muchas personas dicen solo escuchando, a lo mejor ayudo, y sí, es verdad, evidentemente cuando uno habla y empieza a decir muchas cosas, uno trata como de desahogarse en cierta manera, pero lo importante es la acción, es lo que pase después de lo que esta persona te cuente. Entonces, tienen que ver mucho con la escucha activa y el tomar una decisión en base a esto. Entonces, cuando uno te da una alternativa, uno igual puede abrirse un poquito más a los espectros. No, es que estoy mal, me siento súper mal, me siento solo, pero me estáis hablando a mí. Entonces, ¿te parece si, no sé, salimos? Entonces, esto es lo ideal, como tomar una parte de las palabras que la otra persona está diciendo para parafrasearlas y darle una respuesta como a la acción. Puede pasar, que es algo súper lógico y evidente, es el que no quiero. Pero me pasa que no quiero, me está invitando a salir o me está dando muchas alternativas, pero en realidad no quiero hacer ninguna de ellas. Eh, y ahí el hecho de estar, de hacer una red de apoyo, porque insisto, el peso tratar en lo posible de nunca dejártelo a ti solo. Ideal siempre hacer como esta red de apoyo, y que también puede pasar de que la persona te diga, pero estoy solo o estoy sola, que también no siento que alguien me apoye, pero es porque, claro, las otras personas lamentablemente no tienen como esto tan concientizado de lo que es la depresión, de lo que puede llegar a pasar, Ujú, etcétera. ujú. Entonces lo ideal es como también, en lo posible, de cómo educar esta parte. Acá también evidentemente entramos como a estas políticas públicas de a lo mejor cómo se maneja el tema dentro de cada país, pero considero que desde ese punto de vista uno puede atacar ciertas cositas, ¿cierto? También, datos súper importantes y que a lo mejor hasta puedo dejar que sea un poco frío a las personas, pero lamentablemente uno no puede culpabilizarse cuando hay un hecho un poco más allá y puntualmente, y no sé si se puede decir en el podcast, pero va directamente al suicidio. Entonces, uno puede hacer lo que uno pueda. Y ese es el punto clave, pero no transgredir mi vida por otro. Pero no es por egoísmo, insisto, tiene que ver como por un tema también tuyo, de que cómo te sientes tú con todo lo que está pasando, porque tampoco la intención es que De cargues con el eso. malestar, claro, porque también algo muy práctico, pero es más difícil bajar a alguien de una silla a que la otra persona te suba a una silla. Entonces es más fácil que un pensamiento negativo o un
estilo de vida negativo, sea más fácil acomodarte a este que al revés, que al tomar una iniciativa más positiva. Entonces, claro, tampoco sentir la culpabilidad o el miedo de, "Uf, es que si no hago esto, esto va a pasar". Tú estás haciendo lo posible y ya está. Esto es de forma muy personal. Y quiero entrar acabas de tocar un tema que estas son las preguntas que vienen ahora, y es, bueno, no sé si esto cuando lo hablemos las plataformas me lo van a quitar, pero vamos a ver, es una realidad. Y voy a hablar de los pensamientos que muchas personas que entran en depresión empiezan a tener, son pensamientos de quitarse la vida, suicidas, y según la Organización Mundial de la Salud, cada año alrededor de 720.000 personas mueren por suicidio. Me parece una cifra devastadora. Y lo más importante es que aunque las mujeres reportan más síntomas de depresión, los hombres tienen un mayor riesgo de suicidio consumado. Y muchas veces esto pasa porque no se busca ayuda a tiempo, porque hay un estigma cultural, porque simplemente, no sé, religión, cultura, simplemente se espera que los hombres, como hemos dicho antes, sean más fuertes. Y ahí quiero preguntarte de cuál es la diferencia, porque a mí hace poco alguien me dijo eso y me quedé como, tengo ciertos pensamientos suicidas y me quedé como, ok, ¿qué hago en ese momento? Y quiero, antes de que me cuentes cómo podemos reaccionar hacia alguien contándonos esto, quiero que me cuentes la diferencia entre ese pensamiento, la ideación y pensamientos autolesivos. Claro. Eh, Se puede separar muy fácil esta segmentación. Ujú. Los pensamientos suicidas son la idea de no querer vivir. Eh, Acá igual se puede segregar en una subdivisión, por decirlo así, de pensamientos suicidas, ¿cierto? De como, eh, de alguna manera, saber que uno no quiere es dejar de existir y pensar en la muerte como tal, como el concepto, o el dejar el desaparecer. Me gustaría desaparecer de la vida. ¿Cómo? No tengo idea, solo quiero desaparecer. Ese es el pensamiento suicida, como el querer cometer un acto, ¿cierto? Mientras que la ideación ya implica la planificación y el método. Entonces la ideación es como el concepto como tal, el de dejar de desaparecer o ¿cierto? Como la muerte en sí, y ya la ideación es planificarlo. Acá La vamos ejecución. como, claro, y acá vamos agrandando un poquito la gravedad, por decirlo así. La ideación ya uno está con cierto metodología y finalmente, claro, llegamos como a la autolesión, donde aquí es súper clave porque también tiene un subgrupo de dos puntos y el que puede tener la intención o no. Y aquí también es algo súper clave, porque evidentemente ambos generan una alerta súper grande, pero la autolesión efectivamente tiene que ver con un proceso de o me quiero morir, ¿cierto? Y estoy haciendo uno de mis métodos de ideación suicida, o dos, es que necesito, y acá volvemos a los conceptos de mente y cerebro, es que necesito que los pensamientos mentales, es decir, del futuro, desaparezcan para poderlo llevar a mi dolor físico actual. Entonces necesito, de alguna manera, sentir algo físico para dejar de pensar tanto en lo que va a pasar o lo que no ha pasado. Entonces, efectivamente, me hago una autolesión, no con el fin de matarme, sino de dejar de pensar. Quiero sentirlo de acá. ¿Me explico? O sea, yo digo acá, pueden hacer autolesiones evidentemente de muchas otras partes del... Suicidio de muchas. ¿Y qué hacemos? Porque claro, ¿qué hacemos cuando alguien nos dice esto? ¿Qué podríamos hacer como si escuchamos a alguien que nos confiesa esto y qué no deberíamos hacer? O sea, ¿cómo no deberíamos reaccionar? Claro, punto uno, y es que lamentablemente también lo he escuchado de muchas personas, es el no juzgar. El no juzgar es lo que hay que hacer, digamos, pero lo que muchas Mm. veces se hace es todo lo contrario, el juzgar a una persona que lo está haciendo, pero no seas tonto, no seas tonta, ¿cómo estás haciendo eso? Y ya implica ya un juicio. Sí, como Entonces, estás pensando esto, ¿por qué lo piensas? Ok. exacto, exacto. Entonces, de alguna manera es dejar un poquito esos juicios de lado y efectivamente solamente escuchar lo que la otra persona está diciendo para poder dar un feedback mejor. Es validar a la otra persona, que la otra persona se sienta validada, es poder acompañar, pero dentro del mismo proceso que hablamos anteriormente, que es como escuchamos y luego damos un plan de acción. Si quieres salir de esto, hay que hacer algo, no, si te quedas ahí, es altamente probable que te sigas hundiendo. Y algo incluso muy paradójico, pero claro, estos pensamientos se dan más en la soledad que estando en grupo. Entonces, estando en grupo, lo ideal es que se haga algo, porque evidentemente es más complicado que una persona haga algo a vista,
de las personas. Por lo general pasa en la soledad. Entonces, el estar con gente, el salgamos para acá, para allá. Y por otra parte, lo que no deberíamos hacer, evidentemente, es minimizarlo. Es el ya se te Ujú. pasará, si esto es algo que está pasando de forma momentánea, ¿cierto? Y tampoco presionar. Piensa en tu familia, piensa en tales personas, porque claro, estamos como invalidando muy de ladito lo que la persona está pasando. O sea, estamos hablando de mí, pero me tocaste a mi familia para que piense en ellos. O sea, chuta, tengo otro peso más encima, no tengo que pensar en mí más a otra persona. Entonces, si bien es cierto, hay una forma de ver esta... Disculpa que me ibas a hablar, pero justo va... Pero te iba a preguntar algo justo sobre eso. Claro, y hay un freno que sí puede servir mucho, que tiene otro nombre por si acaso, pero yo le digo como el freno de mano, como de un auto, ¿verdad? Ujú. Pero que es que si piensas en otras personas, puede ser tu freno de mano para no hacerlo. Ahí es donde apuntamos el no cometer el acto suicida, ¿verdad? Entonces, por ahora, no me interesa mucho, lamentablemente, no presionarte si es que no lo haces, digamos, el acto suicida. Entonces, prefiero presionarte, pero sabiendo que no lo vas a hacer, a que presionarte y para más remate dejarte peor aún. Entonces, este freno de mano vendría siendo, por ejemplo, no lo quiero hacer o no lo hago, no me suicido porque está mi hijo, está mi mamá, está mi familia. Y ahí está el freno de mano. Entonces, durante todo este periodo, lo ideal es como trabajar, digamos, como este proceso de depresión, para justamente que eso salgan estos pensamientos más internos de la persona. Ahí simplemente quería preguntarte porque has dicho algo, dos cosas que se me han quedado bastante importante y es una, no juzgar, que no lo debemos hacer. Y no juzgar no significa que yo te digo te estoy juzgando, sino que simplemente invalidar lo que está la persona sintiendo, creo que es una forma de juzgar. Y ahí algo que te quería preguntar, porque una de las cosas que yo hice cuando alguien me comentó esto, simplemente aparte de validar lo que le estaba pasando y que entendía, le pregunté qué la sacaba de esos pensamientos. Le pregunté qué te hace, o sea, qué te saca cuando, en qué momentos no piensas en esto, como para entender qué pasaba en su vida o qué le hacía volver en esa realidad. Y no sé si eso puede ser, como has dicho tú, ese freno de mano, esa vía de escape de si sé que, por ejemplo, no sé, cuando miro al cielo me salgo de esto o me da alegría o pienso en otra cosa, veo a la foto de mis hijos, veo a la foto de mi pareja, o veo a la foto de quien sea. No sé si eso es bueno aferrar, es una forma también de salir y ahí lo voy a enganchar con la pregunta que tengo, es que, ¿qué hacemos para empezar a salir adelante? Y aquí quiero irme con la parte final del podcast. ¿Qué hacemos para salir de ahí? Ya. Es súper interesante la pregunta y también compleja porque es una responsabilidad muy grande, digamos, el tener que lidiar con... Y sí, no creo que suene desde el peso o de la responsabilidad, pero claro, de tener una persona alrededor que tú sabes que está mal, es complejo, es una responsabilidad igual grande que una autorresponsabilidad, incluso que muchas veces se autoimpone uno, porque si pasa algo, evidentemente puedes pensar que va a ser responsabilidad tuya o conocerte lo suficiente, digamos. De alguna manera, uno de los aspectos más claves de todo es que de partida, tal como mencionaste, el ser reconocido, el que la persona se reconozca. El freno de mano siempre va a ayudar muy momentáneamente. Lo ideal es que no se proyecte más allá de esta salida. Piensa en esto cada vez que puedes, porque ¿qué pasa? Lamentablemente, eh, la vida no es eterna. Entonces, por lo general, las personas se aferran a otras personas y que Mm, lamentablemente nosotros no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Entonces, cuando nosotros hacemos esta conexión de piensa en tu mamá, piensa en tu hijo, lamentablemente, insisto, puede ser muy frío, pero tampoco sabemos lo que va a pasar el día de mañana. Y si llegase a pasar, le cortamos a la persona, digamos, el único hilo que le dejamos. Entonces, la intención entiendo. la función que deberíamos cumplir, digamos, vendría siendo como el tratar de amarrar a la persona a unas cosas que él sí tenga el control, sí tenga la posibilidad de hacer, si sepa que lo puede hacer, digamos, en la forma diaria. Entonces es sacarlo de ahí de una forma más activa que dependa solo de él o de ella. Entonces en este caso vendría siendo como podemos ir a caminar, el puedes hacerlo tú, claro, tampoco la intención es hacer una dependencia con nosotros. Entonces el empezar como de a poquito haciendo ciertas actividades que solo dependan de él. Entonces, esa es como lo global de las cosas que sí podríamos conversar y evidentemente hay cosas que tener súper
súper clave, que también muy, muy lamentablemente y muy como parte del patrón, es que cuando uno le dice algo malo a personas que tienen este estilo un poco más depresivo, digamos, pasando por un periodo depresivo, tienden efectivamente también como a tomarlo muy complejo. Entonces, si tú, Mm, también es súper clave y súper difícil, pero si tú mencionas algo que le hace sentido desde el punto de vista negativo, es sí, hay un gatillo, ya me he dado cuenta. Sí, sí, sí. muy bajísimo. Entonces, efectivamente, lo ideal es hablar casi todo en positivo para que la persona no sienta que va a pasar algo malo, o porque, claro, Sí, lo hay malo. que ir con pinzas un poco. Exactamente. Exacto. Dani, estamos como llegando a una parte final, pero no me quiero ir sin la parte de esto de cómo herramientas, porque creo que hemos hablado muchas cosas, pero cómo ayudamos de alguna otra forma a estas personas a salir. Y has dicho algo clave y es que siempre que puedan, busquen ayuda profesional. O sea, está claro que lo primero es como contarle a alguien que está a tu alrededor porque necesitas esa ayuda, pero nosotros no somos las personas por muchas más herramientas que a lo mejor yo o cualquier otra persona tenga, no es nuestra responsabilidad. Y en mi caso siempre ha sido como busca, o sea, tienes que ir a un psicólogo, un psiquiatra, lo que sea, porque no es tampoco mi responsabilidad. Pero quiero preguntarte qué tratamientos existen, ¿no? O sea, psicoterapia, medicación, o sea, qué tratamientos existen hoy que podamos decirle a la gente, ok, estas son como cosas que, por supuesto, supervisados por un profesional, Ya. tenemos hoy a disponibilidad para tratar la depresión. Eh, Hoy en día, los enfoques quizás más efectivos, una opinión súper personal, pero ligado también al ámbito académico, de que también lo busquen, de que también interioricen toda esta situación, es la cognitivo-conductual. Siempre apunto directamente como a esta forma de terapia, digamos, que es una de las más efectivas en términos numéricos, eh, para salir de estos estados más depresivos, de la depresión como tal o del trastorno mixto. Seguido de ella está la terapia narrativa, que tiene mucho que ver con el modelo que te mencioné anteriormente del NIMEC, donde efectivamente el hablar, el estructurar ciertas ideas de la persona, ¿cierto? Puede generar como una externalización de la situación y no es algo mío. La depresión no es algo que yo tenga que nacer estoy amarrado absolutamente, sino que es algo que yo puedo cortar. La terapia interpersonal también es súper buena y acá quizás nos vamos como al punto que mencionaste de la farmacología. También es un aspecto súper clave, si bien es cierto, también muy opinión desde lo personal, pero muy personal. Trato de dejar la farmacología, la farmacoterapia como el último elemento, por un tema algo mío. Digamos, trato de que la persona trate de contaminar, por decirlo de alguna manera, su cuerpo lo menos posible. Pero si de alguna manera no estoy en contra, evidentemente si es que hay que tomar ciertos recursos de la farmacoterapia, hay que hacerlo, pero claro, es una de las cosas que también hay que tener en consideración de que uno muchas veces tiene que saber cuál es el límite y saber cómo ¿puedo hacerlo solo o necesito una ayuda externa como una farmacoterapia? Entonces también es hacer como esa pregunta de, ¿es válido si no puedes si no puedes salir solo? Es súper válido. Entonces, si necesitas ayuda externa, bienvenido sea. O sea, agradece que tienes la oportunidad de hacerlo, de poder llevarlo a cabo. Entonces, de alguna manera partir desde ahí. Es Y tú que estás estudiando naturopática, empatía. naturopática, es verdad, es como súper complejo. ¿Cómo o sea, cómo se pueden apoyar en nutrición, fitofármacos o cuidado físico en ese proceso? ¿Qué relación tienen? Mira, aquí tocaste como el tema que justamente me gusta mucho, evidentemente, y acá transgredo un poco la farmacología por la fitofarmacología, que en estricto rigor, para quien no sepa, la fitofarmacología es lo natural, son las pastillas naturales. Ujú. Pero Yo que no. ojo, dato súper clave, es que aún así, aunque sean muy naturales, no dejan de ser pastillas, entonces de alguna manera el cuerpo igual tiene que procesarlo de una manera distinta a comer Ujú. un alimento distinto. Pero claro, hay cosas, elementos que, por ejemplo, plantitas de valeriana, ¿cierto? Pasiflora, melisa, que pueden contribuir como a esta regulación de tanto de ánimo. La hierba de San Juan también, que últimamente ha estado muy en investigación justamente como por los procesos positivos que hacen la depresión. Entonces también lo dejo ahí como dato clave. Pero que todas estas que mencioné, la pasiflora, la melisa, ¿cierto? Ayudan como a la regulación del sueño, que es uno de los aspectos claves también para que uno pueda neutralizar ciertas emociones. Entonces, y el estado anímico también. Entonces, lo ideal es como eliminar los factores de riesgo como del más fuerte al tratar como de ir
dando la base para que la depresión se caiga por sí misma. Entonces, partir como de esas cositas. Evidentemente, de todo esto, disculpa, Ana, ahora sí que con esto cierro, pero muy ligado a todo esto, que no se quede solo en consumir algo, sino que todo esto tiene que ir evidentemente ligado a una acción y no solamente porque también pasa de que tomé, uy, mucho antidepresivo, pero quedé en depresión igual. Ah, pero chuta, en el periodo que tomaste el antidepresivo, hiciste algo para cambiar tu rutina, entonces tampoco dejarle como el 100% de quiero salir de la depresión, tomo todas estas pastillas y tomo estos fitofármacos, pero no hago nada, ahí vamos por un mal camino. Y es que es justo lo que te iba a preguntar, o sea, ¿qué hábitos de autocuidado pueden marcar esa diferencia en este proceso? Los más claves, y creo que el más clave vendría siendo el ejercicio físico, el poder salir, el no estar en un cubículo, digamos, y empezar a hacer ciertas actividades. Creo que el ejercicio físico muchas veces se asocia literalmente al cansancio físico, pero el caminar puede ser parte efectivamente de un ejercicio, el salir a caminar una cuadra, 2 cuadras, felicidades, estás haciendo algo que no hacías antes, entonces partamos desde esa lógica. Ejercicio físico y el agotamiento físico es igual a un sueño más reparador, porque como el cuerpo ya está un poco más cansado, tiende, digamos, como a dormir mejor, entonces hasta podríamos empezar a eliminar pastillas para dormir en caso de que una persona se esfuerce, digamos, en su día a día para que el cuerpo se canse. Entonces tenemos estos dos factores que son como, para mí, uno de los más claves, digamos, para que la persona comience a tener un hábito mucho más saludable. Con esto, evidentemente, va de la mano, que pasa muy, y esto es algo muy cuático, quizás, no es la palabra por si acaso, no, pero algo pasa muy inherente de que las personas cuando comienzan a hacer ejercicio, tienen un sueño más reparador, comienzan a sentirse bien y muy inherentemente comienzan a alimentarse mejor, pero no es algo que pase como, claro, no es algo como que no es que esté haciendo ejercicio, sino que es algo tan inherente como que empiezan a estabilizar su vida y como que todas sus aristas comienzan a estabilizarse. Entonces comienzan con una alimentación más balanceada, una vida social un poco más activa, pero pasa muy inherente de estas dos primeras. Como de si tenés buen sueño, estás haciendo más actividades, es casi imposible que no conozcas a nadie o que te quedes en casa nuevamente, sino que empiezas como a activar otra área de tu vida que tienen que ver como con la capacidad de la parte más social, digamos, la parte más del equilibrio. Y tengo dos preguntas para terminar porque se nos ha ido un poco el tiempo, pero bueno, creo que es un tema tan importante y tan relevante que merece tratarse con el tiempo que amerita. Y aquí, ¿qué mensaje le darías a alguien que a lo mejor nos escuchó eh, y siente que podría estar pasando por una depresión? Uf, creo que puede sonar muy cliché, pero creo que es una de las frases más claves y considero que si alguien está escuchando esto y está pasando como por periodos depresivos, la parte más clave es no estar sola o solo. Hay personas alrededor que te quieren ver, que quieren verte bien, que quieren verte feliz, que quieren verte viva, vivo, entonces de alguna manera es que no hay soledad en este periodo. Tú estás sintiendo esta soledad porque lamentablemente, queramos o no, hay un proceso de autoaislamiento. Yo me aíslo para no afectar a los demás, no quiero que sepan mis problemas. Entonces, pedir ayuda es el primer paso. Y la depresión tiene tratamiento. Esto también es súper clave. No es algo que va a durar para toda la vida si es que tú haces algo. Entonces, recuperarse es posible. Esta es como la parte más clave. El saber salir de ahí es posible, no es algo imaginario, es real. Uno puede salir de estos estados. ¿Y qué le dirías a quienes acompañan a alguien en este camino? Buena pregunta. Y creo que la frase que más se me puede venir a la cabeza es que acompañar no significa tener toda la respuesta. Acompañar no significa saber todo lo que la otra persona está pasando, sino estar presente. Escuchar, no juzgar. Y Y a veces lo más valioso es simplemente estar ahí, el estar al lado de esta persona, digamos, y el si necesitas algo, estoy. Me escribe, digamos, evidentemente no va a estar quizás 100% 24/7, pero voy a estar. Entonces, poder salir juntos, entre comillas, como de esta situación. Bueno, yo para terminar, desde lo personal, quiero hacer como un pequeño resumen porque tú lo has dicho, la depresión no es como una sentencia, se puede tratar, hay caminos de recuperación
Y para mí creo que hablar de salud mental puede salvar vidas, porque cuando lo hacemos le damos permiso a otros de expresar lo que sienten y normalizamos que no siempre nos vamos a sentir como quisiéramos o no siempre nos tenemos que sentir bien. Y muchas veces nuestros pensamientos pasan más que la realidad, van más allá de la realidad que vivimos, y si no somos capaces de distinguirlos de lo que realmente está pasando, creo que ahí es donde se complica. Y creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos enfrentado momentos duros en los que no sabemos cómo salir adelante, nos enredamos tanto en esos pensamientos que olvidamos vivir en el presente y nuestra mente solo alcanza a ver problemas por todos lados. Y creo que por eso es clave como ser empáticos, recordar que aunque alguien lo tenga todo y tú lo dijiste antes, a los ojos de los demás puede estar atravesando una depresión. Y lo último que necesita en ese momento es que esté juzgado o que se ponga a dudar, se ponga en duda lo que está pasando. Entonces yo quiero dar este mensaje: acompañemos, escuchemos y sobre todo ayudemos a que esa persona que esté pasando por ese momento reciba ayuda profesional, esa ayuda que necesite. Así que Dani, muchísimas gracias por este tiempo, por compartir el conocimiento. Hemos llegado a una parte final de nuestro podcast, que es como esas preguntas rápidas. Me tienes que decir lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Estás listo? Ya. Venga, libro favorito, El hombre busca el sentido. De canción favorita. Ok. Fix You, Coldplay. Ok. ¿Qué te hubiera gustado haber sabido cuando empezaste? Creo que el mismo consejo que lo di a las otras personas, que no es necesario tener todas las respuestas. ¿Qué te tiene curioso ahora? La neurociencia y todo lo que es convergente con la neurociencia, neuromarketing, todo lo que tiene aledaño a eso. Bueno, Dani, si alguien nos está escuchando hoy, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden escuchar? ¿Cómo pueden conectarse contigo? La plataforma, por lo menos en la que yo atiendo actualmente, digamos, y también donde está alojado, justamente la investigación del MIMEC, está en Encuadrado. Entonces solamente me pueden buscar a través de ahí, a través de nombre, apellidos, y ahí van a encontrar mi página a través de Encuadrado, donde me pueden. Lo vamos a devorar ahí. Y también efectivamente, aparte de solicitar la hora, está el modelo MIMES, que evidentemente es gratis, es una investigación que es gratuita, abierta a la comunidad, entonces que también le pueden echar un vistazo ahí. Y que te sigan en tus redes, que estás muy activo. ¿Cómo es? Mi Instagram es ps.denarvaez. Listo, lo dejamos aquí. No, Dani, muchas gracias por el tiempo. Sé que nos hemos extendido un poquito más, pero te agradezco esta horita y algo que hemos tenido aquí. Y nada, mil gracias por todo lo que haces, por la ayuda que das y por contarnos mucho de tu conocimiento. No, Ana, la verdad es grato hablar de este tema porque sé que es un tema muy complicado y al mismo tiempo que es muy interesante saberlo y también es súper clave. Considero que lamentablemente estamos en una sociedad que va como creciendo en términos de porcentajes de quienes tienen depresión, entonces saber esto evidentemente es algo súper clave. Así que agradezco el espacio y evidentemente ser entrevistado por alguien como tú también da como esta facilidad de poder hablar de estas cosas y también que sea una conversación mucho más fluida que cualquier otra, como ir solo respondiendo y ya. Así que también agradezco. Muy bien, gracias a todos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Hack Tu Vida. Síguenos en Instagram, TikTok y suscríbete en YouTube o Spotify para no perderte los próximos episodios. Comparte este episodio con alguien a quien le pueda servir y cuéntanos en los comentarios qué temas te gustaría escuchar. Hasta la próxima.